Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 21 de mayo de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Mucho tiempo sin venir por aquí. En la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, un placer, como siempre. A mi izquierda, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado como siempre de estar en tu programa. Y en la esquina de la mesa, don Javier González Méndez, es periodista, corresponsal de Galicia de Periodista Digital. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. Bien hallada. Bien, permítanme que le pregunte a don Luis, que es también escritor, ¿cómo va su novela? Le pregunto siempre, hay que hacer promoción. Pues y tiene una firma además ahora. Sí, la novela es que estoy disfrutando como un niño pequeño con ella y voy a todas partes donde me llamas. Si me haces referencia a la firma, este viernes firmaré en una librería de La Coruña, en concreto la librería Maside, que está en la calle Picavía número 10, y firmaré este viernes a las 7 de la tarde. Si cualquier persona que se quiere pasar por allí, pues para mí será un placer saludarle, y si quiere que le dedique la novela, pues lo hago encantado. Pues nada, invitamos a todos los coruñeses, y de fuera de Coruña, si quieren, de toda Galicia, que se pasen por allí a adquirir la novela, que realmente está muy bien. Siempre hay un lugar para soñar, ¿verdad? Exacto, esta es mi segunda novela, siempre habrá un lugar para soñar, pero bueno, en la firma, si alguien viene con la primera novela o la quiere adquirir, pues yo evidentemente le dedico cualquiera de las dos, pero ahora en principio el acto es por la segunda novela, siempre habrá un lugar para soñar. ¿Y siempre habrá lugar para soñar? ¿Creen ustedes que habrá lugar para soñar siempre? Debe. Sí, ¿verdad? Debe haber. Sí, Sí, Rajoy, indudablemente. Rajoy estuvo soñando ayer en Chicago. Siempre hay lugar para soñar. Don Javier, siempre la pincelada política, ¿verdad? Estupendo. Empezamos entonces con el primer tema político de la noche. El gran acuerdo de Estado de las comunidades autónomas y el Gobierno es el hito más importante de la legislatura. Mariano Rajoy quita importancia, resta importancia al desvío de déficit. Son, en efecto, las dos comunidades gobernadas por el Partido Popular las que han causado este desvío, cosa que los socialistas no han querido dejar pasar sin arremeter contra el Gobierno. Vemos esta pieza. El nuevo dato de déficit ofrecido por las autonomías supera en 4 décimas al enviado por España a Bruselas el pasado mes de marzo, con lo que el déficit de nuestro país ya no es del 8,4%, sino que ha subido hasta el 8,9%. El Gobierno ha quitado importancia a esta revisión porque ha dicho ya está compensada y lo ha achacado a gastos anteriores de 2 comunidades autónomas, Madrid y Valencia. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría se ha comprometido a que no haya nunca más déficit oculto. Se ha acabado el malgastar, unos y otros, porque lo que malgastamos tiene un nombre y una propiedad. Es el dinero del ciudadano, el que paga con sus impuestos. Que sean las cuentas de Madrid y Valencia, comunidades gobernadas por el Partido Popular, las causantes del aumento del déficit, ha servido a los socialistas para atacar al Gobierno. Tanto hablar de la herencia y ahora resulta que este país tiene más déficit del que había declarado precisamente porque habían mentido las comunidades autónomas del Partido Popular. Tanto hablar de la herencia de Zapatero y la herencia oculta era la de Esperanza Aguirre, la de Camps y la de los presidentes del Partido Popular. España se había comprometido con Bruselas a reducir su déficit público este año del 8,4 al 5,3%, algo que ya era bastante difícil y que con este nuevo dato del 8,9% todavía se complica más. Bien. Francisco. Pues es los socialistas en su línea habitual. Por partes, el desvío del déficit del 8,4 al 8,9 es cierto que existe, pero hay un desvío previo causado directamente por la gestión socialista. Y hay que explicar un poquito que los desfases de déficit de las comunidades autónomas vienen dados porque se presupuestan conforme una previsión, mejor dicho, de ingresos. Y hay que recordar nuevamente que el principal maquillador de cuentas del reino fue José Luis Rodríguez Zapatero,
porque emitió una previsión de ingresos del Estado absolutamente irrisoria, surrealista, y que nadie se creía, y si acaso sí que podemos achacar, es cierto, que ciertas comunidades se creyesen las previsiones de Zapatero, pero que realmente las comunidades autónomas no presupuestan conforme a lo que recaudan. Gran parte de su presupuesto es en base a lo que supuestamente va a ingresar el Estado y luego se va a repartir de la caja común a las comunidades. Eso por un lado. Después decir que la culpa del déficit en España es de las comunidades autónomas que gobierna el PP, como dice el Partido Socialista, pues no deja de sonar a chiste, ¿no? Porque realmente el desvío del déficit anunciado por el Partido Popular, fijado en el 8,4, ya era superior al que decía José Luis Rodríguez Zapatero. Que haya un déficit añadido de 2 comunidades autónomas gobernadas por el PP, que además, si quieren analizarlo, son por cuestiones absolutamente diferentes, porque Esperanza Aguirre ya ha contestado diciendo que los datos que mandó en su día eran provisionales. Entonces no puede haber un desvío, habría un desvío si fueran unos datos en definitivos y los definitivos no coincidiesen o fuesen diferentes. Pero si usted manda un dato provisional y luego lo cierra en otro, no es un desvío, porque es provisional, como su palabra indica. Con lo cual entiendo que es cierto que tenemos un problema de déficit grave y no voy a esconder tampoco en mi teoría, que es que sea quien sea el que gobierne las comunidades autónomas, precisamente el problema de España está en ellas, en las propias comunidades. Si acaso el error de las comunidades del PP es haberse fiado de los números que les proponía José Luis Rodríguez Zapatero. Don Javier, ¿qué visión tiene de esto? Bueno, en primer lugar, que está claro que el portavoz del PSOE es de letras, claro, y no tiene ni idea de hacer cálculos proporcionales, porque estamos hablando de un salto de déficit del 6%. Casi no le oigo, habla un poquito más alto. Estamos hablando de un salto del déficit del 6% al 8,4%, lo cual es una cantidad muy razonable, y esta desviación por parte de las comunidades autónomas solo supone un 0,6 décimas, ¿no? Pero bueno, evidentemente me da la sensación de que es verdad que las comunidades autónomas en general no han hecho bien sus deberes, han aceptado las competencias sin tener en cuenta que el cumplirlas te complica mucho la vida desde el punto de vista contable y presupuestario, y yo espero que en todo esto escarmentemos todos, los unos y los otros, que a partir de ahora se tomen muy en serio el hecho de lo que pueden hacer y con qué dinero lo pueden hacer. Y si no, las promesas que se las lleve el viento. Doña María. Bueno, tenemos que centrar que efectivamente el déficit se debe a los nuevos números de Madrid y de la Comunidad Valenciana, pero Hacienda imputa también esta desviación a Andalucía y a Castilla y León. Sí. Entonces, no solo se debe a 2 comunidades, sino a 4. Ahora, bueno, pues son los números que ahora mismo están encima de la mesa, con eso tenemos que contar y a partir de ahí es con lo que hay que trabajar. Y lo que dice Mariano Rajoy es que efectivamente resta importancia a esta desviación porque lo fundamental, según él, es la transparencia. Y a partir de ahí podremos entonces empezar a hacer nuevos presupuestos que ya no sean provisionales, sino que sean definitivos. Pues esperemos que efectivamente sea esto ya definitivo, el déficit quede en el 8,9 y no vuelva a subirse por ninguna otra cuestión. Esperemos que ya los números empiecen a asentarse, ¿no?, de una vez. Don Luis Anguita. Pues yo creo que lo que se está encontrando el presidente del Gobierno es con un barco que España con muchas dificultades, al borde del hundimiento, y esta nueva desviación ha sido como otra grieta más y otra vía de agua que está entrando en el barco. Y lo que está tratando de decir es de dar tranquilidad, que este barco no se va a hundir, que hay que seguir adelante, y entonces sí que es cierto que lo que yo creo que está buscando es quitarle importancia a este desvío del déficit, como diciendo, por fin hemos tocado fondo, a partir de ahora es cuando vamos a empezar ya a poder sanear las cuentas de España. Y yo creo que lo que está tratando de dar ese mensaje de unidad y de positivismo. Este déficit creo que no es bueno, yo creo que hay algo de culpabilidad de estas 2 comunidades autónomas que han ocultado cifras y evidentemente esa responsabilidad deben de tenerla. Ahora, esta ocultación, compararla con la anterior que ha sido un desvío mucho mayor, realmente lo que ha hecho el portavoz, digamos, socialista, pues no tiene tanto sentido porque es como no querer reconocer todo lo que se ha escondido de déficit en España. Pero sí que hay que achacar, y eso hay que decirlo, que 2 comunidades que iban una bien, otra no tanto, pues sí que yo creo que han maquillado las cuentas hasta que no ha habido más remedio que decir la realidad. ¿Y qué les parece la amenaza de intervención o tutela de las cuentas de Asturias?
Yo he manifestado, a mí no conozco las cuentas, lógicamente, no sé al dedillo lo que debe o la falta de presupuesto o de pacto que haya en Asturias, pero tiene un tufillo extraño, es decir, porque... 0,99% del PIB. Bien, nos han dicho por activa y por pasiva que hay comunidades mucho más importantes, con mucho más peso económico en España, que ni siquiera, no es que no vayan a cumplir los presupuestos, que algunas han aventurado incluso a no cumplir leyes, como puede ser Cataluña o Andalucía. Entonces, empezar por Asturias, pues o bien es una cuestión, una cuita personal o política, o un aviso a navegantes para que las grandes no se metan en problemas. A mí me suena más a lo primero, pero vamos, es una opinión personal. Puede ser mitad y mitad, ¿no? También o la tercera ser, parte, habiendo otra cosa ser. más por ahí. Un objetivo principal y otro subsidiario. Sí. Hombre, yo creo que tengo la esperanza de que este tema, esta especie de aguijonazos a Asturias y de convulsiones de tipo político sean favorables para Asturias. Yo creo que Asturias estaba un poco dormida, ¿no? Y me da la sensación de que la sociedad asturiana, como otras sociedades de otras comunidades autónomas españolas, tiene que espabilar. ¿Y qué va a hacer que la despierte ahora si estaba dormida, si la cosa sigue como está, gobernada por el PSOE? Pues en primer lugar yo creo que se van a oír varias voces en el Parlamento. A pesar de que haya pactos de gobierno, se van a oír varias voces, varios enfoques, varias formas de entender las cuestiones que vayan surgiendo y que tengan relación con las decisiones del Estado y las decisiones para Asturias, porque con toda franqueza yo no soy asturiano, le tengo mucho aprecio a Asturias y tengo familiares allí, y creo que Asturias se merece mucho más y no lo está recibiendo. Nosotros, por ejemplo, como gallegos nos quejamos de la deuda histórica con Galicia, pero con toda franqueza, Asturias también tiene una gran deuda histórica por parte del Estado. Pues yo lo que estoy viendo con Asturias es que realmente ahora tendrán un plazo para ver si cumplen, pero si no, yo lo tengo clarísimo que el Estado, aunque no lo quiere, y puede que hasta se haya hablado con el principal partido de la oposición que ahora va a gobernar en Asturias, va a tratar de hacer una intervención, va a tratar de evitarla, pero si Asturias no va a un presupuesto, como decía muy bien don Francisco, es, digamos, la comunidad más fácil para intervenir y es un aviso de navegantes. Pero yo creo que los asturianos van a tener que cumplir y yo creo que Asturias incluso va a ser divertido la política a nivel nacional con la nueva composición que se produce. Hay 3 partidos y un partido que siempre era la gran promesa, pero que nunca había tenido, digamos, puestos de poder y que ahora es la llave para que gobierne el PSOE Izquierda Unidas, que es UPyD. UPyD se ha retratado, ha demostrado que en la primera elección ha votado o ha apoyado al Partido Socialista. No sé si esto para UPyD en el futuro será bueno, pero porque yo creo que UPyD tiene una cantera muy fuerte, sobre todo en alguna comunidad como es la de Madrid, de votantes creo que conservadores, y veremos si esto no le cuesta votos. Y ahora vamos a ver UPyD entrando en un gobierno, si logra, digamos, crear una comunidad autónoma que creo que le hace falta credibilidad y gestionar bien sus cuentas públicas. Sí, sobre todo que en UPyD ha aglutinado un poco a la gente que quiere la regeneración política y que no tiene confianza en este bipartidismo, ¿no?, obsoleto. Yo creo que UPyD, yo lo he escrito, vuelve al redil. Yo creo que los que tenían en UPyD la esperanza de regeneración, pues han visto lo que hay. Uno no puede ser... Es legítimo el pacto, vaya por delante, pero claro, lo que no es tan creíble es que uno vaya... una, porque además UPyD se personaliza mucho en una persona, que Rosa Díez vaya de adalid de la regeneración democrática en España y pacte a la primera de cambio con la madre de todas las corrupciones en España, al menos que se sepa hasta ahora, sí, que es el Partido Socialista, y máxime en Asturias. Y particularmente en Asturias, y sobre todo que nos lo venda con gente en la cárcel, claro, con consejeros. Justo, y que nos lo venda con un acuerdo de principios con el PSOE. Yo principios y PSOE lo pondría un poquitín en cuestión y después como que va a hacer una comisión de investigación de ciertos casos de corrupción, que es como pretender vendernos que el PSOE se va a investigar a sí mismo. Sí. Veremos, yo creo que, estoy con don Luis, me temo una fuga de votos importante en Madrid, sobre todo en comunidades como Madrid, que es donde más crece UPyD, por el acuerdo con el PSOE. Ha perdido una gran oportunidad de no apoyar al partido contra el que se se ha creado. Está claro que pero yo creo que aquí la cuestión Sin embargo, yo es una pienso que hay un de poder, desconocimiento, ¿no?, bastante grande en el ámbito nacional de lo que pasa en Asturias, por lo que yo veo, vaya. Bueno, pero la militancia en UPyD es bastante activa y en foros como el de Madrid es muy importante. No, decía que es una cuestión de poder. UPyD se crea como un grupo político que en realidad lo que quiere es tener también su sitio dentro del panorama político. Asturias hasta ahora pues nunca estuvo en el centro de la polémica, no se hablaba demasiado de Asturias. Bueno, ahora ya con Cascos ya la cosa está cambiando y UPyD, si puede llegar al gobierno, sea pactando con el Partido Socialista o sea pactando con quien sea, lógicamente lo va a hacer porque
Cualquier grupo político lo que quiere es tener poder. Pero yo poder manejar presupuesto. A Francisco y a Luis que me expliquen en qué principios básicos del programa de UPyD ha fallado. Porque vamos a ver, UPyD ha votado a la lista más votada, que eso forma parte de sus principios electorales, por un lado. No se declara ni de derechas ni de izquierdas. Bueno, no se declara. Sí, se declara. Por No se declara, sí, perdona, no se declara. Ahora se lo estáis convencidos de que a UPyD le vota solo personas de derecha, y no es verdad. No, yo no he dicho eso. UPyD es una alternativa. Gustará más o gustará menos, pero es una alternativa que se ha montado en este país y que poco a poco va creciendo. Y evidentemente en algunos casos pactará con un partido de centro-izquierda y en otros casos votará con un partido que, por cierto, no gobierna, les permite gobernar. Bueno, pero eso es cuestión muy diferente. Cuestión muy diferente. Va a ser corresponsable. Pero cuidado, cuestión muy diferente. Y yo creo que en el fondo está siendo fiel a los principios que predica, que gusten o no gusten. Bueno, es otro tema. Eso ya cada uno que elija lo que quiera, ¿no? Don Javier, pero de todas formas, siempre, por lo menos Rosa Díez, siempre ha dicho que había que luchar contra la corrupción. Y entonces va a pactar con un partido socialista que lleva en Asturias 30 años, donde la corrupción, bueno, es como en Andalucía, pero sin tanto bombo mediático, y donde tenemos consejeros en la cárcel y una segunda en la cárcel. Y sabemos que hay un entramado. Doña Magdalena, si UPyD decide de verdad, practicar el no pactar con ningún partido que tenga corrupción, no puede pactar con nadie, en este país. No, pues no tiene por qué tenerlo. Va a tener que pactar con un espíritu. No, Javier, por alusiones, primero UPyD es Rosa Díez, para empezar. Es Rosa Díez. Rosa Díez monta UPyD con una pataleta con su antiguo partido, recordémoslo, pierde la Secretaría General del Partido Socialista precisamente contra Zapatero, y aparte de ahí monta un partido alternativa. No se ha escondido nunca. Rosa Díez dice que su mentor y su ideólogo y la persona que más admira es Felipe González. Nunca ha escondido que sea socialista. Y ha montado un partido de centro-izquierda para hacerle competencia al PSOE. No seré yo el que diga que tiene votantes conservadores, porque yo siempre he defendido que el PP cometió un error básico estratégicamente, que es identificar a UPyD con un partido que le podía hacer daño a él, cuando UPyD es un partido de izquierdas. Sí. Le gustará más y legítimamente de izquierdas, pero lo es. No nos engañemos, es un partido socialista y formado por una política que sale del Partido Socialista porque no alcanza la Secretaría General y monta su propio partido. Por eso yo digo siempre que UPyD, después del zapaterismo y en cuanto se reorganice mínimamente el PSOE, creo que volverá al redil. Y lo que tardemos, y siempre tendrá una carencia mucho más acentuada a pactar con la izquierda, sea esta el PSOE, que con el PP, porque naturalmente es y será un partido de izquierdas. Le guste a los que los han votado pensando otra cosa o no, pero es un partido de izquierdas. Y su lideresa, que además es bastante personalista, no se esconde, lo he dicho siempre. Analicemos las políticas sobre la defensa de la vida, y es ahí donde podemos ver un partido, mercado, si es de izquierdas, Francisco, vivimos en un país en los que, haciendo un poco de memoria, no muy lejana, un señor que fue secretario general del movimiento fue presidente del gobierno por un partido de centro, Unión de Centro Democrático. O sea, si en este país hemos presenciado esa evolución histórica tan meteórica, ¿por qué usted no admite que una persona que haya sido del PSOE y discípula de Felipe González no tenga vocación? No solo ella, hay otros intelectuales dentro de UPyD que manejan también la filosofía. ¿Por qué no admite usted que pueda ir evolucionando hacia un centro? Lo admito, pero no puedo consentir que alguien se manifieste regenerador democrático y su ídolo sea don Felipe González Márquez. No lo puedo entender. Pero es que yo creo que los postulados, es legítimo, pero los postulados de UPyD hay algunas cosas que sí tienen que ver con la regeneración democrática. Veremos. No, en los postulados. Que luego lo lleva a la práctica, no lo sé. En los postulados hay algunas cosas que sí tienen que ver con la regeneración democrática. A mí, por ejemplo, personalmente, el cambio de la ley electoral me parece algo fundamental en este Asturias. país.
Pues ya han dicho que no. En toda España. No, ellos piden la reforma de la ley de... Claro, porque ahí pueden pedirlo. Que sea una sola circunscripción. Pero si pudieran, lo exigirían en toda España. Quieren un cambio de la ley electoral. Lo cual indica, pedir eso para Asturias indica un desconocimiento total de lo que es Asturias, pues demográficamente, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que en Asturias en concreto, apoyar al Partido Socialista es apoyar la corrupción. Si dijéramos, no, es que están en entredicho, no, es que, caramba, gente en la cárcel, que hay todo tramas por ahí. Bien. Sí, yo estoy con don Javier en lo que decía del tema de si no se apoya a un partido que por una cuestión de corrupción, es que no se puede apoyar a ninguno. Bueno, eso es muy discutible. Sí, pero es que UPyD en mayor o menor medida, pero corrupción la hay en todas partes. Bueno, pero con gente en la cárcel. Eso no quiere decir, doña María, en mayor o menor medida, pero la corrupción la hay. Doña María, estamos hablando de un caso que es sangrante, que es el caso Río Pedre, que es el caso Arena, que es que el consejero en la cárcel. Bueno, yo de momento no conozco por aquí otros casos. Sí, pero así, bueno, ¿no? La Comunidad Valenciana tenemos también ahí unos cuantos que están a la puerta. Bueno, yo ahí prefiero, en la cárcel. yo lo de Valencia prefiero no menear yo, pero bueno. Claro, sí. Es que entonces si nos ponemos en ese plan, es que no podemos pactar con nadie. Vamos con otro tema entonces. Feijóo destaca que la economía gallega caerá 2 décimas menos que la española. Dice que esto no es como para estar muy optimista, pero sí al menos para no estar tan pesimista. Sobre esta noticia, empezamos por usted, doña María. Bueno, que vayamos a caer un poco menos, pues... Creo que por parte de nuestro presidente lo está haciendo bastante bien. Siempre ha sido un buen gestor y lo está demostrando en este caso también. Hay que alabarlo, lógicamente. Porque ahora somos los campeones, ¿no?, de cumplimiento con el déficit. Íbamos los segundos, porque era Madrid primero, pero nos hemos quedado... Por abandono, se dice, ¿no? Esto en términos deportivos, ¿no? Pues sí, ahora somos los primeros de verdad, ¿no? Pues ha dicho una cosa, yo lo comparto al 100%. Le he escuchado una frase antológica al señor Feijóo. Dijo textualmente, algunas autonomías juegan a ser nación y si lo fueran estarían hoy intervenidas. Chapo. Yo creo que bueno, esto lo decía por Cataluña. Eso lo dijo esta mañana hoy. Sí, esto lo dijo por Cataluña. Chapo, y aparte que es cierto lo que dice doña María, él se ha aplicado en políticas de austeridad cuando nadie las hacía y es justo que tenga su recompensa. Pues ha hecho los deberes y hay que alabárselo. Bueno, por eso siempre se le ha reconocido que fue siempre un buen gestor, ¿no?, en todos los cargos que ha tenido. Pero está bien que Galicia figure como la comunidad autónoma que más ha cumplido con los criterios, ¿no? Lo que pasa es que además que vamos a liderar la salida de la crisis. Bueno, eso ya no sé si es demasiado, decir. Eso ha dicho Rueda hace 3-4 días, que Galicia va a liderar la salida de la crisis. Ay, pues ojalá, ¿no? Pues yo solo veo ya demasiado. Además yo creo que si algo tiene bueno Feijóo es su tono, digamos, de modestia, tranquilo. Es decir, él no procura ponerse muchas medallas y si después ha habido alguna persona, digamos, del gobierno que las quiere poner, creo que hasta ni es bueno para la gestión que está haciendo el PP en Galicia. Es cierto, con la boquita pequeña, él lleva años ajustando presupuestos, realmente además tampoco ha recortado mucho en servicios sociales, pero se ha quitado demagogia, de apoyos nacionalistas, que muchas veces suponen un gasto que no lleva a ningún sitio, y ha logrado hacer un presupuesto bastante equilibrado. No todo lo bueno todavía que debiera ser, pero es el mejor de España. Y que Galicia ahora mismo sea una comunidad de ejemplo a seguir, yo creo que es un orgullo para los gallegos, porque esto va a suponer que en esta época de recortes hay que recortar menos y por tanto se va a perder bastante. Ha quitado muchos gastos suntuosos y yo creo que la gestión de la Xunta está siendo bastante buena y yo creo que Feijóo, en ese tono que tiene suave de no enfrentamiento, se está postulando incluso para un futuro que veremos un delfín muy serio igual, para que dentro de unos años veremos si se va Mariano Rajoy, quién nos sustituye. Sí, unos años y a lo mejor no muchos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que el gran éxito de Feijóo es que descubrió a tiempo, porque era un buen gestor, porque venía de la gestión, descubrió que lo mejor que podía tener como titular en una consellería de Hacienda era un técnico. El técnico lo mejor preparado posible, a lo mejor nefasto para los periodistas, muy malos comunicadores, ni falta que hace. Lo fundamental cuando Feijóo llegó al gobierno de Galicia era tener un buen técnico en la Hacienda que supiese hacer las cuentas. Y eso lo han hecho bien. Y yo creo que aunque en el caso de Alfonso Rueda
fue más bien una frase voluntarista para crear un titular. Sí es cierto que Galicia está mejor colocada que otras comunidades autónomas, porque como consiguió rebajar un poco la deuda o mantenerla por lo menos, está en mejores condiciones para afrontar el futuro. ¿Cuándo? Eso ya el adivinarlo sería de magos, pero probablemente antes que el resto de... Usted lo trata muy bien a Feijóo en sus artículos, ¿eh? Es que a mí Feijóo me parece primero una persona, un buen técnico, y ha ido aprendiendo bastante como político. Y sin embargo a Rajoy lo trata muy mal, ¿eh? Es que yo creo que Mariano Rajoy... Además, me gustaron sus artículos, cómo pone que tiene memoria de elefante y como alguien le haya hecho algo, a por él que va. Es que Mariano Rajoy es un personaje... Cascos entre ellos, claro. Como los políticos que realmente después perduran, es un personaje que tiene su peligro. Bueno, tiene retranca, ¿no? Doña Magdalena. Más que retranca, yo creo que sí. Gallego, Si ¿no? me permite, porque también es justo decirlo, ¿no? Primero, es cierto que una cuestión esencial es que el señor Alberto Núñez Feijóo venía de la gestión, de una brillante gestión, entre otros sitios en Correos. O sea, que una persona que sabía lo que se hacía cuando llegó a la Junta. Después, el técnico que usted decía de Hacienda, entiendo que se refiere a doña Marta Fernández Currás, que no solamente lo hizo bien en Galicia, sino que ahora mediáticamente es la que está en Madrid. Que mediáticamente nefasta, pero como consejera... Pero por ahí pueden ir los tiros de las declaraciones del señor Rueda, que en gran parte hemos exportado esos brillantes técnicos a departamentos esenciales del Estado. Marta Fernández Currás, Pilar Farjas, gente que empezó haciendo aquí unas grandes labores que están ahora en Madrid dirigiendo también importantes departamentos. Es justo reconocérselo. Y entonces, lo de las cajas y tal, porque, vamos a ver, si hablamos de Marta Fernández Currás, que a mí me la alababan hace muchos meses por lo bien que había liderado el tema cajas, y bueno, pues el tema cajas ahí está. No vamos a sacarlo. Yo hablo de cuestiones técnicas, no políticas. Ya. Y creo que técnicamente es una mujer muy brillante. Pero bueno, ahí cajas, llámese técnica, política... Lo que yo quiero decir es que no sé si la última decisión en esos temas depende de un técnico o de un político. Bueno... Hombre, yo sigo insistiendo en que el tema de las cajas, y ya sé que... No, pero no sacamos tema cajas. Ah, perdón. No, era una cosa que le decía por lo de... No, lo decía porque hay un tema ahí de las cajas que todavía creo que está sin aclarar y que yo creo que había que aclarar, pero bueno, ya habrá otros programas. Ah, sí, que a usted parece que le parece mal, ¿no? Que el fiscal dice que quiere abrir la caja de Pandora y tal. No, al revés. No está bien abrir la caja de Pandora. Eso me parece fantástico. Sí, o sea, que todos los dirigentes, gestores de las cajas pasen por el aro, uno tras otro. Vamos, hombre, y que sepan que la caja va mal y que antes vamos a arreglar nuestra vida. Que no quede ni uno que pueda cruzarse por las calles de cualquier ciudadano español y pueda ir con la cabeza alta. O sea, que vayan todos con la cabeza por lo menos agachada, por lo menos. Eso sí, eso es otro tema, ¿no? Yo hablaba del tema discusión política y tecnócrata. Bien, pues la Xunta va a destinar 5,8 millones de euros para luchar contra los incendios. Va, bueno, pues a contratar una serie de vehículos, motobomba, todoterreno. Y desde luego dice que va a luchar desde luego con todas las armas y pide también la colaboración de los ciudadanos para luchar contra esta lacra terrible en Galicia que, bueno, verano tras verano nos persigue. ¿Quiere esto decir que va a haber elecciones en otoño y nos estamos ya... Don Francisco, usted se ríe, o hombre, hay una relación o hay relación. No. Oye, no quiero decir que si no fuéramos a luchar contra el fuego. No, yo le explico, yo me río porque tengo aquí a mi querido contertulio don Luis, que decía algo parecido a una tertulia en la que coincidimos, que cuando un político decía algo había que mirar a ver qué doble intención tenían. Hombre, yo en este caso creo que no. Yo creo que la lucha contra incendios no la veo yo electoralista en estos momentos, pues si no, la adoptaría a lo mejor mucho más cercano a las elecciones o intentaría recabar votos más cerca de las elecciones. No, si son en otoño y los incendios pueden ser una... No lo sé, yo no le haría tan fino, pero sí que estoy con don Luis en lo que dijo el otro día. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta siempre, siempre. Pero bueno, yo solamente podría decir que me alegro de que se invierta en eso. Oye, que yo estoy encantada, yo estoy encantada de que no haya incendios, entonces bueno, que pueda haber elecciones. Quiere decir que si la intención es ganar votos y a raíz de esa intención nos mejoran este tema, pues claro, hasta chapó también, ¿no? Fenomenal.
¿Tiene que ver algo, puede tener algo que ver? Creo que es algo demasiado poco importante dentro de que es muy importante, de recaudar votos, pongamos octubre, noviembre, que yo pienso que dentro de que un político siempre busca una alabanza de su gestión, pero que no estaba pensando en un adelanto electoral. Yo creo que lo que ha ocurrido es que ha habido incendios que han podido hacer mucho daño, digamos, a nuestro patrimonio, lo que es a nuestra naturaleza, y lo que se ha buscado es atajar, porque ahora tenemos una primavera que llueve, pero si el verano vuelve a venir seco, creo que se quiere ver espectáculos tan tristes como el que tuvimos de las Fragas de Leume. Entonces se ha decidido invertir para prevenir, pero quizás es que el problema en Galicia de los incendios es muy complejo, es bastante grave, pero no solamente es contratar material, sino yo creo que hay que ir a la base. Es decir, existe, no digo que una cultura del fuego, pero sí una cultura bastante contemplativa. Y esto que pasa en Galicia no pasa en otras comunidades autónomas. Yo creo que hay que empezar a convencer a la gente de la riqueza que es la naturaleza y que hay que conservarla. Y no permitir que haya una especie de connivencia muchas veces con el fuego que pasa en Galicia. Entonces, algo hay que hacer, yo creo que más desde la base. Ahora, poner medios, sí, porque es necesario, pero solo medios no creo que sea la solución, porque cuando venga un incendio como el de las Fragas de Leume, no se para en unos días por muchos medios materiales que se tengan. Entonces, yo creo que igual este dinero hay que empezarlo a prevenirlo ya mejor en las escuelas, llevando técnicos, personas que vayan explicando a nuestros jóvenes la importancia de conservar nuestro patrimonio natural. Doña María. Hombre, yo no sé si tiene que ver o no con el adelanto electoral, pero a mí me consta, en conversaciones personales con don Tomás Fernández Couto en el mes de marzo, que estaban muy preocupados con la sequía tremenda que había en Galicia en ese momento y sobre todo con el caudal. Había muy poquita agua, con lo cual él me comentaba, si en este momento tenemos los caudales tan bajos, en el verano esto puede ser tremendo y no vamos a tener medios para poder apagarlos. Con lo cual deduzco que a lo mejor no tiene mucho que ver con el adelanto electoral. Y lo que sí es cierto es que los incendios fueron tremendos entre el mes de enero y el mes de marzo y lógicamente hay que poner cuantos más medios mejor para evitar que pueda haber en la época de verano pues una sequía tremenda que pueda arrasar de nuevo la naturaleza de Galicia, ¿no? Don Javier. Claro, que aquí hay dos cuestiones. Primero lo inmediato, y evidentemente lo inmediato hay que afrontar como sea lo que se nos puede venir encima en un verano más o menos seco. Pero claro, luego está la reflexión permanente de todo lo que se ha hecho durante 4 décadas. Y a mí me da absolutamente vergüenza el paso de los sucesivos gobiernos por Galicia, un país de riqueza forestal increíble y con peligro de incendios permanente. Me da auténtica vergüenza lo que desde el punto de vista político se ha hecho. Esto no puede arreglarse solo comprando motobombas y coches, como decía muy bien don Luis. Esto es un tema que había que haber empezado a atajar hace muchas décadas con un consenso absoluto por parte de todos los partidos de la Cámara, y el tema de incendios jamás podría ser un tema de debate político. Claro. El tema de incendios es una tragedia nacional desde todos los puntos de vista para Galicia. Y luego, por otro lado, evidentemente hay que conseguir convencer a los ciudadanos gallegos de que el monte, si se hacen bien las cosas, podría ser una riqueza para muchas personas y podría crear muchos puestos de trabajo. Pero todo eso no se ha hecho, toda esa labor didáctica no se ha hecho. Es lo que dice don Javier, y es eso, hay que tener altura de miras de nuestros políticos. Es que es triste que lo de las Fragas de Leume, todos lo hemos sentido, además yo creo que hasta hemos sentido como esa pequeña punzada en el corazón, y de solo pensar, los que incluso vivían cerca. Yo tengo una compañera que vive en un pueblo cercano y es que se le salían las lágrimas de solo pensar lo que se puede haber perdido toda la riqueza esa natural. Y que los políticos se hayan dedicado en algo que ha sido, digamos, puede ser o no intencionado, pero que no ha sido provocado, digamos, por una gestión política, hayan tratado de buscar la cercanía de votos, de desgastar un gobierno, que si esto es por la política antifuegos que tiene ahora el Partido Popular, me parece muy triste de los políticos. Y yo creo que esa oposición debería devolverse en su contra. Las Fragas de Leume, que duda cabe, que es un reducto natural, pero bueno, Xinzo de Limia, en Orense, Laza, que donde murió también un señor, el Xurés, que también es un espacio
protegido. Bueno, o sea que no hay adelanto electoral, o sea, no tiene nada que ver, no hay una relación, ¿no? Ah, bueno, yo creo ¿Tiene que ver con esto? que puede haber adelanto electoral. Sí. Pero tiene que ver esto, el prepararse. Yo lo digo por lo siguiente, porque hablando así con personas muy, pues, entendidísimas, entre comillas, que luego además puede ser entendidísimas y luego no acertar, pero bueno, pues el pronóstico cuando decíamos, ay, habrá adelanto, es malo porque tenemos el tema de los incendios y tal. Yo digo, bueno, pues muy bien, y ahora contratamos 148 carros de estos, digo, pues nada, pues hay una relación, que yo lo veo bien, tanto si hay adelanto, por supuesto, y lo importante es efectivamente que haya muchos motobombas de estas, que la gente, aunque no hable gallego, que sepa... Puede haber adelanto electoral. Ahora, insisto una vez más en que a mí me parece que un partido que tiene mayoría absoluta debe aguantar toda la legislatura. Bien. Esa es mi opinión, siempre lo ha sido y siempre lo seguirá siendo. Bien, pues la consolidación fiscal unida a la promoción del crecimiento y la creación de empleo son los imperativos para la salida de la crisis. Estas son las conclusiones de la reunión del G8 celebrado este fin de semana en Camp David. Bien, sobre el G8, don Francisco. Pues... Que fue muy criticada la mesa austera, sin mantel, con unas flores que parecían un poco chuchurrías incluso... Bueno, es un poco difícil de explicarle a la gente el boato de todas estas reuniones y la contraportada de... Y la gente descorbatada y eso. Bueno, pero eso, si quieren, también entramos en la bilateral que tuvimos en un barco también, Alemania-España. Bueno, pues son... Yo no sé a quién quieren engañar con eso, es preferible que no lo hagan, que sigan como siempre, porque pretender decirnos que han reducido gastos en eso, pues queda un poco extraño. Pero me gusta mucho, es muy interesante el debate que se ha abierto sobre políticas de crecimiento, austeridad y demás, es francamente importante. Y yo saludo y celebro la posición de Mariano Rajoy y de alineación con Merkel, aunque supongo que a don Javier no le va a gustar mucho, de intentar dejar claro a la gente que sin austeridad y sin ajustes es imposible crecer, ¿no? Eso es algo que hay que dejar meridianamente claro. Pero con las dos cosas, porque en un principio era solamente con austeridad, no, y luego se empezó a decir que con austeridad solo que no, pero y parece que ahora ya... Pero es que no confundir programa de crecimiento con programa keynesiano o de gasto público, no claro. Tiene nada que ver. Y eso es una cosa que hay que aclarar. Aquí hay dos posiciones, la posición alemana y ahora la de Rajoy, aunque intenta mantener su línea propia Rajoy, que yo creo que es una cosa que hace bien, y la posición, por ejemplo, del nuevo líder francés. Y yo creo que es conveniente darnos cuenta de que solo hay un camino posible para salir de esta crisis, que es ser austeros, ajustarse, intentar pagar lo que se debe y a partir de ahí crecer. Yo creo que eso es básico. Y luego no deja de ser también curioso cómo nos han intentado ningunear desde el Salvador de España, según Rubalcaba, que es el señor Hollande, lo primero que ha hecho es meterle el dedo en el ojo a España. Entonces no sé si previa llamada de Rubalcaba o no, pero lo que ha hecho es meternos el dedo en el ojo. Es curioso eso también. Bueno, pero un aviso navegante. Le ha contestado muy bien Mariano Rajoy, ¿no? Sí, si aplicaran esas desconfianzas sobre la situación real de los bancos españoles, si se la aplicáramos a Francia, veríamos. Qué poco le exigimos a los gobernantes, ¿no? Porque nos parece imposible que un gobernante pueda controlar el déficit, controlar la deuda y además crecer. No. Y claro, yo lo que pasa es que creo que una persona que decide un día que está capacitado para gobernar a 47 millones de habitantes, debería tener capacidad para controlar el déficit, controlar la deuda y crecer. Eso es lo que se le exige a un superlíder capaz de dirigir a un pueblo de 47 millones de habitantes. Es que no podemos ser tan condescendientes con personas que voluntariamente se presentan a unas elecciones para dirigir los destinos de millones de seres humanos. Pero no es el primero, es que parece, de lo que herede. Es que parece que un señor que es presidente de un gobierno es usted, yo, cualquiera de nosotros, que de repente le ha tocado la lotería y le sientan allí y es presidente del gobierno. No, es presidente del gobierno porque cree que está lo suficientemente preparado para hacer lo que hace falta hacer en un país en cualquier circunstancia para sacarlo adelante. No podemos ser tan condescendientes. Bueno, pero es que no es el caso claro, del presidente anterior que hemos tenido, ¿eh? Por supuesto. Porque eso que usted está diciendo, yo lo podría aplicar a Mariano Rajoy. Claro. Ahora, ese ejemplo de decir cualquiera de nosotros nos podemos presentar a presidente del gobierno
Fue el caso del anterior presidente y así nos fue. Y así nos fue. Claro, entonces ahora este nuevo líder tendrá primero que limpiar la casa, poner en orden todo y a partir de aquí empecemos a controlar. Es que yo creo que el señor Rajoy no se ha dado cuenta, y yo imagino que un presidente del gobierno no es él solo, además tiene asesores interiores en la Moncloa y exteriores en el Consejo de Ministros. Y un señor como Rajoy, al que yo creo que está suficientemente preparado, tiene que comprender que no puede estar un año y pico o dos intentando barrer la casa para luego abrir las ventanas y respirar oxígeno, porque él podrá hacerlo, su gobierno lo podrá hacer, los señores que tienen sueldos fijos en los parlamentos, en los 17 parlamentos, en los chiringuitos públicos, lo podrán hacer, pero los españoles no lo pueden hacer. Y cuando un señor es presidente de un gobierno, tiene que pensar en los 47 millones de habitantes que están bajo su jurisdicción. Sí, pero Javier, hay que ver la... Aquí no se trata de que Rajoy salve las cifras de España. Aquí se trata de que Rajoy o cualquiera que estuviese en ese lugar salve a los españoles. Pues es lo mismo. Yo creo que es más complejo. Es bastante más complejo que es la tesis de don Javier. Yo creo que es un pelín demagógico eso. Don Javier sostiene que Merkel, si salva el euro, salva a los alemanes, claro, ¿no? Claro. Mientras que si Rajoy salva el euro, lo tiene muy fácil, los españoles no están salvados. Claro. No es la tesis que usted mantiene. No, pero vamos a ver, si usted debe dinero a alguien y tiene que pedir para pagar los intereses de su deuda, hay dos maneras de hacerlo, a la griega o a la de Mariano Rajoy. Los socialistas ya sabemos lo que opinan, se lo han dicho a la cara. Usted lo que debería haber hecho es haber defendido el Banco de España, el sistema financiero español, o sea, lo que deberíamos haber hecho es lo griego. Tapamos, maquillamos, engañamos a Bruselas y que nos siga dando dinero. Y Rajoy ha optado por decir, no, si yo debo dinero para que me dejen más dinero, pero lo fundamental es que se sepa lo que debo y no hay otra opción. Y eso no se hace, yo no creo que sea tan malévolo como para decir, hago estas políticas, yo aguanto, pero los ciudadanos no aguantan. Es que es al revés. Si no hace eso, don Javier, mire, don todos Francisco, los españoles nos vamos a la quiebra. Don Francisco, ¿usted juega al mus? Sí. ¿Sabe usted que en el mus hay varias jugadas contradictorias? Sí, sí. ¿Y que hay que hacerlas todas a la vez? Bueno, lo que no se puede hacer pues es gobernar es como jugar al mus. Bueno, yo creo que es más serio que eso. Don Luis Anguita, pues su opinión respecto a esto. Yo creo que aquí Rajoy... Respecto al G8... Sí. Pues bueno, G8 y aplicándolo a la política española, lo que creo. Primero, G8 ha tratado de dar una imagen de austeridad como salida de la crisis, y en eso estoy totalmente de acuerdo con don Francisco. Aquí lo que se está tratando, primero, paguemos lo que debemos, sepamos lo que debemos y después de eso vamos a ver qué podemos hacer. Claro, el sistema griego, yo creo que nos lleva a la ruina. Incluso podemos compararnos con otro país muy vecino, que a veces está olvidado, pero que ha estado intervenido, es Portugal. Creo que los portugueses, lo que han estado haciendo en este tiempo, han asumido, digamos, su fracaso económico. Han actuado con humildad, con una entereza impresionante, hay que decirlo, el pueblo portugués ha asumido reformas muy duras que les ha empobrecido. Ahora que están pagando, yo estoy convencido de que Portugal en 1 o 2 años va a emerger. España tiene 2 opciones. Yo creo que lo que está haciendo Mariano Rajoy puede ser con más o menos contundencia, pero lo que está tratando de buscar es decir, ¿qué debemos? Vamos a sacar hasta la última factura del cajón, que Madrid reconozca sus deudas, que la Comunidad Valenciana, ir a Europa con un presupuesto que por fin se lo crean, y además, por si hubiese alguna duda, está permitiendo algo que yo creo que nos afecta a todos, y hasta nos puede doler. Nuestro sistema bancario, estaremos contra los banqueros, o en general el pueblo está muy molesto y es de entender, pero el sistema bancario va a permitir que 2 países, Alemania y Estados Unidos, con 2 auditorías, además privadas, nos digan cómo está nuestro sistema bancario y lo va a exponer a todo el mundo. Es como decir, estas son las dudas que tenemos, estos son los bancos que tenemos. Ahora que tenemos ya el problema descubierto, vamos a saber qué hay que hacer para seguir adelante. Yo en eso le alabo a Rajoy, porque creo que está tratando de hacerlo de una manera austera y honrada. Y evidentemente el sistema griego, es decir, seguimos engañando y la amenaza. Si nos hundimos, hundimos a Europa. Bueno, vale, yo no creo en ese sistema griego. Yo no sé si hay que dejar que se vaya. Seguiremos hablando, se me adelanta. Muy corto, es que va a tener tiempo, porque es que esto es un lunes un poco... Volver siempre a Grecia me parece es un lunes que es un una poco, pérdida de tiempo. Es un lunes un poco extraño. Tengo que volver atrás cuando hablábamos de los incendios y tengo que poner una pieza que precisamente nuestro compañero Marcos hizo para la bitácora y desde luego tenemos que ponerlo donde nos resume qué es lo que el plan de los incendios de la Xunta y además, bueno, nos interesa a todos los gallegos.
La Xunta de Galicia destinará 5,87 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea para contratar durante 3 años 143 vehículos contra incendios destinados a combatir el fuego en nuestra comunidad. Se trata en su mayor parte de motobombas, pero también de algunos vehículos todoterreno. El objetivo, según el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es poner todos los medios posibles para luchar contra la lacra de los incendios este verano, una tarea para la que además ha pedido de nuevo la colaboración ciudadana. O Goberno porá todos os medios posibles para loitar contra esta lacra dos incendios en Galicia e esperamos, como é natural, que o éxito desta campaña sexa a colaboración cidadá, a colaboración das forzas e corpos de seguridade do Estado e a concienciación como país de que temos un problema que non só a sociedade galega pode resolver e que estou convencido que iremos mellorando diariamente. Paralelamente, la Consellería de Medio Rural está realizando trabajos de tipo preventivo en 7.000 hectáreas de caminos públicos orensanos, una actuación dotada con cerca de 900.000 euros. Se trata en este caso de limpiar los montes de la provincia de Ourense, desbrozando los márgenes de las pistas y gestionando la biomasa de forma estratégica, todo para minimizar el riesgo de incendio. Venga, muy bien, pues ya sabemos un poco más. No, está interesante, ¿no? Y además, efectivamente, la había hecho Marcos, la hizo hace unas horas para la bitácora. Lo que pasa que, bueno, como es lunes, pues me la salté. Don Javier, va a poder decir ahora su cosa, porque vamos con otro de los temas, y es que ya lo han introducido ustedes, es que Mariano Rajoy dudó de las palabras del presidente francés François Hollande, porque dice que él no sabe cuál es la situación de los bancos españoles. A mí me llamó la atención que con las primeras declaraciones de Mariano Rajoy en este sentido, pues se manifestaban como muy dudando mucho. Decía, bueno, no sé si es que él tiene algún dato que yo no tengo, y a mí me pareció que eso no favoreció nada realmente, ¿no? O sea, la situación debería haber sido como más contundente. Don Javier, diga a mí, ahora en lo que principio, quiera. me parece muy inteligente y un síntoma de cambio de rumbo el hecho de que el señor Rajoy haya aceptado a una empresa auditora estadounidense que resolvió la reestructuración bancaria a su manera, por cierto, y una empresa alemana que tiene otros criterios respecto a la reestructuración bancaria española. Probablemente así se consiga un sistema mixto. ¿Con qué ventaja? Pues hombre, que yo creo que ante el peso específico político de Angela Merkel, lo cierto es que el peso específico político de Obama, ese sí que es un contrapunto y es otro platillo de la balanza. No es lo mismo plantearse una Europa en el que en un platillo esté Merkel y en el otro Hollande, que plantearse un panorama en el que un platillo esté Angela Merkel y en el otro esté Obama. A lo mejor el sistema mixto americano-alemán podría funcionar. Sí, yo creo que sí también. Ha habido quejas del Partido Socialista diciendo que era una vergüenza que se encargara a dos empresas privadas y que lo que tiene que hacer el Partido Popular es defender el Banco de España, que para eso está, y que la gestiona el Banco de España. No sé si han estado en España los últimos 7 años cuando dijeron esto o no, pero de lo que se trata es de que se enteren de que Majo nadie... no lo ha nombrado nadie, parece. No, pero es que hay que decir las cosas claras. El problema es que nadie se cree al Banco de España. Es así de sencillo, independientemente de que luego se le pueden poner las responsabilidades que sean menester, que son compartidas también, hay que decirlo. Pero que protesten los socialistas porque no se le haga caso al Banco de España es un poco... Sí. En fin. Es que don Francisco da en la llaga. Si la hace el Banco de España, vamos, es que no tiene ningún valor las auditorías que haga. Por tanto, yo creo que Rajoy lo está intentando. Quiere hacer una España creíble, porque llevamos muchos años que España ha caído en picado. Recordamos a la anterior ministra de Economía diciendo que el sistema bancario español era el mejor de Europa y de los mejores del mundo y que teníamos 2 bancos punteros en el mundo entero. Eso es lo que se decía hasta hace unos meses la ministra de Economía. Hoy lo decía ¿Qué credibilidad hoy lo tiene? decía de Ninguna. Economist. Hoy lo decía de Pues Economist. por tanto hay que hacer creer. Esto es lo que tenemos y a partir de ahí que se confíe en la economía española, conseguir el crédito suficiente para salir de la crisis, porque además vamos a gastar lo justo y necesario y no vamos a tirar el dinero. Eso es lo que busca Rajoy y yo en ese sentido creo que hay que alabarlo, porque primero hay que saber qué se debe, hay que después enseñar qué valor tenemos, incluidos nuestros bancos, por
los dos países occidentales que dominan la economía, y yo creo que ese puede ser el inicio de que España empiece a repuntar. Sí, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con ustedes, efectivamente, que se debe, efectivamente hay que pagarlo, pero de dónde recortamos es lo que, con lo que yo no estoy de acuerdo, y lo hemos comentado aquí muchas veces, y lo hemos escrito, y eso, a ver dónde recortamos, porque a lo mejor pues no hubiera necesidad de haber tocado la sanidad, la educación, tal, si hubiéramos recortado, o están a tiempo de recortar de otros sitios. Usted lo dijo el otro día, y creo que todavía hay que seguir insistiendo el coste político que tiene, digamos, en España todo lo que tenemos. Hay que hacer un recorte total y absoluto. A mí me da que ese pacto que ofrece el PSOE es un pacto vacío, es decir, dice que sí y no va a pactar, pero es que hay que recortar de un montón de instituciones. En España tenemos políticos, vamos, muchos más que en Alemania, somos la mitad de población. Sí, los alemanes viven con una tercera parte de políticos que los que hay en España y son el doble de población, es que en España tiene como 6 políticos más eso hay que recortarlo, y evidentemente yo estoy convencido de que hay que quitar las diputaciones, lo sigo repitiendo. Hay que recortar de la mitad de la pirámide para arriba. Y de las comunidades autónomas hay que recortar muchísimo, es decir, no estoy en contra del sistema autonómico, lo que estoy es en contra de 17 reinos de taifas. Las autónomas tienen que prestar un servicio limitado y con un coste muy menor. Hay que bajar las asambleas autonómicas y empezar a quitar todos esos cargos de amiguismos que muchas veces están sirviendo para crear el sentimiento de nación contra España. Y ahí estamos de acuerdo con don Javier Méndez cuando dice, sí, pues para los políticos, para los que tienen el sueldo fijo, tal, para esos, todo igual. Detalles tan pequeños, yo creo que podemos hablar en todos. Esto no arregla el país para nada, pero es que es para mí una vergüenza que en el Senado se estén gastando en traductores varios millones de euros simplemente porque no son capaces de entendernos entre nosotros, y hay que traducir al castellano, al gallego, al euskera y al catalán. Eso es absurdo, no podemos tirar el dinero en eso como se hace en el Senado cuando hay gente que no tiene trabajo, no se puede destinar. Así es. Coincido totalmente con don Luis en su planteamiento. Ahora, en lo que comentábamos antes, creo que lo que es necesario en este momento es ganar la confianza de los mercados, y en ese sentido pues habrá que poner los medios, todos los medios que sean necesarios para conseguir inversiones, para atraer el dinero a España, que la bolsa vuelva a repuntar, que vuelva a haber esa tan manida confianza de los mercados que necesitamos, ¿no? Yo ahí no tengo tanta confianza, y ahí discrepo con don Francisco Fernández Tarrío, y yo creo que hasta que no coloquen aquí a un compañero de Monti no estarán contentos. Ojalá me equivoque, yo soy pesimista en este sentido. Pero bueno. Lo que sí tampoco podemos desconocer es que en este momento Mariano Rajoy está adoptando unas posiciones que le están reconociendo tanto a nivel europeo como en Estados Unidos, por el presidente Obama. Está alcanzando muchísimo más prestigio, más peso. Simplemente un detalle, el que se le haya acercado al presidente italiano, Monti, a invitarle personalmente para que asista a la reunión que va a tener lugar en Roma próximamente, bueno, ya pone de manifiesto el peso que ya está alcanzando o que empieza a remontar España, ¿no? Bueno, son cuestiones. El ver que de nuevo el ministro de Economía habla de tú a tú con el resto de los ministros de Economía europeos, bueno, creo que España está remontando porque habla un alemán poquito. muy bien, inglés y eso. Bueno, pues no es nada malo, ¿no? Estoy de acuerdo conmigo, es bien triste que celebremos que se nos invite graciosamente a una cumbre donde se va a decidir nuestro futuro. ¿Hasta qué punto nos ha dejado el anterior gobierno? ¿Hasta qué punto? Porque el nivel para que celebremos muy bajo. eso, claro. Sí, el nivel estaba muy bajo. Claro. Claro. Estamos remontando desde una posición que nunca tuvimos que tener. Efectivamente, pero Mariano Rajoy ahora mismo lo está consiguiendo. Sí, pero bueno, que hay que resaltar también. Con lo cual, eso también es muy positivo. Posiblemente sean unos detalles nimios que en este momento no tendríamos que estar invitados, sino que ya tendríamos que ser partícipes desde el primer momento. Pero bueno, vamos alabando, vamos, bueno, yo creo, vamos celebrando estas cuestiones. Perdóname María, pero yo creo que el señor Monti, que tampoco se ha caído de un guinto, se lleva a Rajoy a esa reunión precisamente porque Rajoy ha tenido que pedir papas. Y por consiguiente le va a reforzar su posicionamiento de reconocer ante la Merkel y ante Hollande que él también tiene problemas de déficit, que no ha dicho la verdad y que va a tener que pedir más de lo que decía al principio que le hacía falta. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que aquí estamos viviendo una perversidad
las personas que de vez en cuando hablamos en algún sitio, pues cualquier una tertulia, ante un micrófono, una televisión, los políticos, los dirigentes empresariales, los sindicales, estamos ante una perversidad absoluta, porque yo estoy de acuerdo con usted en que los mercados no confían en España, pero ya va siendo hora de que todos los dirigentes políticos y todas las sociedades occidentales digan, griten, clamen, diciendo que no confiamos en los mercados, porque los mercados no son dignos de confianza, porque en este follón nos han metido los mercados. Falso, absolutamente ya, pero falso. necesitamos el dinero. Eso es absolutamente falso. En este follón no nos han metido los mercados. Yo estoy de acuerdo. No nos han metido los mercados en este follón. En este follón, no existen los mercados, existe el mercado. Empezó donde empezó y como empezó, no nos metieron los mercados. Si quieres lo volvemos a recuperar. Existen los inversores y España necesita inversión. Necesitamos dinero. Pero si hay señores que eran dioses de los mercados que estuvieron en la cárcel. Pero dígame, ¿de qué me está usted hablando? ¿De mercado o de personas corruptas? No mezclemos los términos. Personas la crisis financiera corruptas que dirigieron las maniobras de los mercados que nos han metido en este lío. Que no, avaladas por los políticos. Estoy de acuerdo totalmente. Eso es rigurosamente incierto. Lo que pasa es que no tenemos el valor, porque como tenemos que pedir a los bancos, necesitamos que le dejen dinero a los bancos para poder pedirles. ¿Quién ha gastado el dinero? Los mercados o los políticos. Estamos tragando, la sociedad estamos tragando y los políticos están tragando hasta que llegue un momento en que cambie la tortilla, porque lo que no podemos permitirnos es el lujo de confiar nosotros en los mercados. ¿Cómo no va a confiar que han hecho todo este desbarajuste? Pero no será una culpa compartida entre todos, entre los banqueros, entre los mercados y entre nosotros mismos, que hemos aceptado muchas hipotecas y muchos negocios que realmente a los que no podíamos acceder. Claro, porque podemos ir bajando los niveles y entonces la sociedad también es culpable. De acuerdo, pero Doña María, ¿quién ha creado la necesidad? Pero eso no vale, eso es un argumento falaz. ¿Quién ha creado la necesidad? ¿Quién ha creado la necesidad? Todos nos hemos creado esa necesidad. Se lo digo yo. No. ¿Quién me crea la necesidad de que yo tengo que ahora, en un sitio como Lugo, por ejemplo, que tengo que montar una casa con aire acondicionado? Es un ejemplo, pero ¿quién? Porque es un ejemplo que conozco. ¿Quién me crea esa necesidad? Usted mismo. No. La responsabilidad es individual. Perdona, yo soy un ente pasivo que estoy ante la televisión. No, yo me creo mayor de edad. Sí, es un ejemplo mayor de edad. Es un ejemplo que he puesto. Y por lo tanto que puedo decidir lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Distinto es que me deje llevar por una serie de cuestiones. Yo ahí no lo comparto. Son las tendencias y yo estoy de acuerdo, puntualizando algunas cosas y estoy de acuerdo con pero entender que los mercados son los malos, yo creo que también es que fácil es culpar a los mercados. Es que es todo lo contrario. Yo voy a los mercados, que son inversores, y les pido dinero porque me hace falta y porque gasto mucho más de lo que ingreso. Exacto. Pensando que voy a ganar las elecciones muchas veces con demagogia y que de los 4 años pues yo gestiono y no me importa quién después va a tener que pagar. Entonces yo acudo a los mercados y acepto unas reglas. Y ahora que los mercados no van a defender a España porque buscan ganar dinero, evidentemente que nos aprietan. Nosotros nos hemos puesto en este endeudamiento que hemos permitido que nos aprieten. Por tanto, hombre, los mercados no es que sean unas hermanitas de la caridad, pero desde luego son muy culpables los políticos que han decidido acudir a los mercados y endeudándose. Y ahora parece que hay mucha gente que está defendiendo, bueno, pues que nos intervengan. No nos engañemos. Yo creo que Mariano Rajoy está tratando de hacer un gobierno austero y creíble. Que la gente crea la marca España, que se crea lo que hay, lo que tenemos y cómo vamos a seguir adelante. Yo creo que eso es lo que él está intentando. Ahora, estamos de acuerdo, los que están jugando, estamos de acuerdo, pero que no sea, que no queramos dejar, que no quiera dejar Mariano Rajoy una España de pobres y ricos, de la mitad de la pirámide para arriba, gente que vive muy bien, que no le afectan para nada los recortes, y la pirámide para abajo, pues pagándote la ambulancia para ir a ponerte quimioterapia porque no te entran las urgencias. Eso es verdad. Yo creo que la clase media es la que está pagando la crisis. Y no es demagogia. Totalmente en contra de los recortes. Pues yo no quiero que sea la clase media, quiero que sea todo el mundo. Me rebelo y lo hago mis intervenciones, pero quiero que sea todo si España es intervenida... Claro. Tampoco me vale que le robemos a los ricos. No. Pero es que los pobres ya estamos recortados, oigan. Todo el mundo igual proporcionalmente, claro. Igual soy muy inocente, pero si España es intervenida... Yo creo que los que vendrán, tipo Monti, harán más recortes a las clases medias, rebajarán los salarios, gastarán menos en educación. 3.000 funcionarios a la calle. Solo un matiz, porque yo creo que me he explicado mal,
o no me habéis interpretado. Es decir, yo lo que quería decir con esto es que, de la misma manera en que los medios de comunicación, o sea, el mensajero, está transmitiendo permanentemente ahora el mensaje de que tenemos que conseguir que los mercados confíen en las sociedades, lo que también digo es que los medios de comunicación, o sea, el mensajero, tiene que transmitir el mensaje de que las sociedades y los estados no confían en los mercados, no se están comportando y además no hay reglas de juego. ¿Cómo que no hay reglas de juego? No hay reglas de juego. El mercado financiero está hiperregulado. No hay reglas de juego. Vamos con otro tema que siempre me decía hoy, esto es una anécdota, pero la voy a contar, me decía hoy el chico que me ponía gasolina, tenemos programas, sí, pues mucho hablan de la crisis, mucho hablan de temas de economía, temas políticos, bueno, pues yo le digo que sí, que también hablamos de otras cosas. Y vamos con el tema de la homilía de Monseñor Lemos Montanet, homilía del domingo, día de la Ascensión del Señor. Recordó en la iglesia de María Auxiliadora, frente a las reliquias de San Juan Bosco, en Orense, la importancia de la resurrección de Cristo para los cristianos y este día tan importante que fue el domingo, que es el día de la Ascensión. Y decía que la Escritura nos hace de alguna manera recordar el presente que vivimos hoy, que somos cristianos pero tibios, aburguesados y poco comprometidos. Y tenemos precisamente las palabras del Evangelio, cuando el ángel se quedaron aquellos mirando cuando Cristo se había perdido camino al cielo, que decía, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Y esto, bueno, pues nos hace que repensemos un poco, ¿no? Que estamos... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí mirando al cielo? Que nos pongamos las pilas, ¿no? Que nos pongamos a trabajar, a difundir el mensaje, ¿no? Don Francisco. Es fantástica y es aplicable a casi todo lo que estamos hablando. En eso vamos a converger todos, supongo. Que es aplicar o intentar no esperar, no mirar al cielo, no quedarse pasivo, indolente, sino tomar partido. Es decir, eso es evidente si uno cree en el cielo y la tierra, pero no está de más que nuestras acciones trasladen un poquito el cielo a la tierra. Es decir, nos pongamos en pie, valga la redundancia, pie de tierra y tomemos el ejemplo de Jesucristo, pero no como un ejemplo de espera, de mirar hacia Él y esperar que nos solucionen las cosas, sino de tomar su ejemplo personal y hacerlo aquí. Yo creo que es una homilía pues francamente aplicable incluso a casi todo lo que estábamos hablando, incluido la discusión con don Javier. Empieza por uno mismo y debe ser así. Yo creo que lo hemos hablado aquí muchas veces, no limitarse a mirar sino ayudar. Eso es algo básico, es algo que llena, algo que es evidente. Eso además enlaza un poquito, si me dejan que arrime el asco a mi sardina, enlaza un poquito con el mensaje liberal también, en ese sentido, bien entendido. Es decir, no mires hacia el de arriba o hacia el Estado o hacia las personas que te pueden dar todo hecho, no, participa, hazlo tú, ayuda al de al lado, cree en la cooperación individual. Yo creo que es un mensaje muy actual, en lo material y en lo espiritual. Lo aplaudo. Sí, porque el mensaje liberal, o sea, no tiene... Ya sabe usted que yo defiendo el mensaje liberal con base cristiana, con lo cual claro, atamos bien los dos, bien entendido eso. Tesis, Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera, ¿no? que es el origen. No, pero usted, sin embargo, dice que no cree en el capitalismo salvaje, que sí no. que es una contradicción in terminis, dice, ¿no? Que si es capitalismo... Sí. Yo sí creo en el capitalismo salvaje, el capitalismo voraz. Eso es una corrupción del lenguaje. Sí. Yo soy muy purista. Yo sí creo en el liberalismo, ese que plantea usted. Quizás más correcto hablar liberalismo, ¿no? Es un término más correcto, ¿no? Sí. Como el que tiende a la libertad, pero no olvida nunca la responsabilidad y los valores. Y todo lo que estamos hablando, política, economía, pero sin el mensaje de Cristo, no vale para nada. Es que sin cimientos no podemos vale hacer casas. Efectivamente, si todo tiene que estar enmarcado. Pues yo creo que este mensaje además es, como decía muy bien don Francisco, se puede trasladar a la sociedad actual y a todos los ámbitos, es que es una realidad. ¿De qué se ha estado pensando que se puede vivir en España en estos últimos años? Todo es fácil, todo lo hace Papá Estado, el esfuerzo no cabe, se ha centrado además en la juventud, que creo que hay que decirle que los valores están en el sacrificio, en el esfuerzo, en la lucha,
y a partir de ahí están los resultados. Y eso es lo que ha tratado de transmitir a los jóvenes principalmente, que nada lo van a recibir, que son ellos los que tienen que estar comprometidos, ser solidarios, ayudar a los demás, y que así es como se va a lograr el futuro. Entonces ese mensaje creo que ha sido muy positivo. ¿Don Javier? Yo me quería apartar un poco del tema porque, bueno, ya en efecto la propia palabra extensión en estos momentos en los que corren suena francamente bien, ¿no? Ojalá extendamos, y muchos a la vez, por cierto. Pero yo quisiera hacer una llamada una vez más a la empatía. Hubo un momento en que en Estados Unidos hubo un boom de una filosofía sobre la inteligencia emocional que creo que por desgracia se cortó de raíz. Los españoles en general... Existe, sí, pero se ha cortado un poco de raíz. Se aplica. O sea, pero se está aplicando menos. Hubo un momento que fue un boom. Yo creo que lo que le está ocurriendo a las personas que más o menos, unos mejores, otros peores, podemos sobrevivir, aún podemos sonreír, porque la angustia no llega a tal punto que no podamos sonreír de vez en cuando, nos estamos olvidando de que estamos rodeados de personas que ya no son los que no puedan sonreír. Ayer decía una paisana en Grecia que no se estaba diciendo la verdad de la cantidad de personas que se estaban suicidando en Grecia. Probablemente algún día nos enteraremos, dentro de unos meses, unos años, de que no nos habíamos enterado de la cantidad de personas que se van a suicidar en España. Es decir, hay que plantearse seriamente la empatía como una forma de vida. Y está muy bien hablar, dar nuestra opinión, hacer una broma, un chascarrillo, pero tenemos que darnos cuenta, y sobre todo los políticos, por supuesto, o las personas que tienen responsabilidades, tienen que darse cuenta que cuando hablan, están hablando a muchos tipos de personas con diferentes tipos de problemas. Algunos que tienen solución, otros que tienen media solución, y muchos otros que son prácticamente irreversibles, salvo que hagan algo eficaz y rápido. Lo de los suicidios efectivamente es así, y otro fenómeno que está ocurriendo en Grecia es que están siendo abandonados niños, pero cantidad, y esto es algo terrible, que no los pueden, no tienen que darles de comer, ¿no?, los padres, y eso es terrorífico. Eso es un drama en todas reglas, lo que no debería ocurrir. Es cierto, lo que dice don Javier es verdad, hay que recordar a los políticos una y mil veces que son mandatarios, tienen que mirar por los ciudadanos y entender todas las cuestiones. Lo que pasa es que también tienen una posición difícil, porque gobernar para todos implica también a veces decir cosas desagradables a gente que lo está pasando mal. No es un buen momento para serlo. Doña María, ya para terminar. A mí me gustaría ser más pragmática en este caso, ¿no? Yo creo que don Leonardo en esta homilía no se estaba dirigiendo a los jefes de Estado ni a los políticos, sino que se estaba dirigiendo a cada uno de nosotros. Y cuando nos pone de ejemplo a don Bosco, como le llama él en su homilía, y cuando dice que tenemos que utilizar los medios que estén a nuestro alcance para ayudar a la gente que esté a nuestro alrededor, no se lo está diciendo a los políticos, sino que nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor, ver quién es nuestro vecino que más necesita, ver esos niños que hoy salía unas declaraciones de la presidenta de UNICEF y ponía el dedo en la llaga en cuanto al número de niños que están ahora mismo en la pobreza en España y la cantidad de personas que están en este momento sin trabajo, sin ningún ingreso o con muy poquitos ingresos. Y a todas estas personas, sí, posiblemente los políticos le puedan ayudar y puedan adoptar medidas que puedan solucionar esta situación, pero hoy por hoy somos nosotros los que estamos a su alrededor y quizá nos corresponde a nosotros pues poner nuestro grano de arena, en el sentido pues de ayudar a esos niños, de darles cariño, de ver qué familia nos puede ayudar. El otro día en la misa del domingo, bueno, ayer mismo en la misa del domingo en Los Tilos, Cáritas nos hacía un llamamiento pues porque necesitaban aceite. Cosas tan concretas como eso, Cáritas lo necesita y a cualquiera de nosotros a lo mejor no nos supone ningún esfuerzo llevar una botella de aceite o llevar unos paquetes de lo que sea, de alimentos, ¿no? Bueno, creo que don Leonardo se centraba más en esa cuestión de una ayuda práctica a los que tenemos a nuestro alrededor y no mirar tanto a las altas esferas, sí, sino mirar más a nuestros vecinos y tender la mano en ese sentido, ¿no? De ayudar solo matizar, que estoy totalmente de acuerdo con usted,
Solo matizar que a veces el aceite son las palabras. Es decir, que si muchas personas de todo tipo de ideologías, pensamientos, simpatías, etcétera, denunciasen a los que tienen la labor de gobernar para que actuasen con más rapidez y con menos cumbres, menos G8s, menos reuniones y más ejecuciones, probablemente a lo mejor esa gente recibiría el aceite mucho antes. Bueno, creo que no son cosas incompatibles. No, por eso digo, es que son absolutamente compatibles. Sí, bueno, pues siento afearle las palabras de la presidenta de UNICEF, que sí, efectivamente defiende a los niños. UNICEF siempre hace postalitas en Navidad para bueno, pues sacar dinero y defender a los niños, pero la nueva presidenta de UNICEF, nombrada por Obama, es abortista y además, bueno, pues ayuda a las mujeres a hacer abortos para que no tengan luego que atender pues a todos esos niños, ¿no? Muy de acuerdo con las políticas de Obama. Sí, no hace mucha defensa de la política de la vida, pero bueno, fue un dato que hoy salió. Tanto es así que la Iglesia Católica, la asignación anual que daba a UNICEF, tal, pues se la retiró precisamente por hacer este tipo de políticas, y lo cual, pues... Bueno, perfectamente coherente, ¿no? Coherente, sí, desde luego. Bien, yo me quiero quedar de todas formas con el regusto de la homilía de don Leonardo y decir esto: ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Pues venga, a ponerse las pilas y a trabajar cada uno pues consigo mismo, con lo más cercano, ¿verdad? Doña María, sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Don Francisco, un placer, gracias un día más. Don Luis, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y don Javier, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.